Hola pileros, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Hoy me siento muy contenta y un poco apenada con ustedes porque había prometido un video de la organización para nuestra escuelita de preemprendedores y se me va a quedar el tintero. Y eso es porque falla mi organización, entonces no quiero que a ti te pasen más fallas de organización. La verdad, para mí ese es uno de los temas más difíciles en mi vida empresarial. He sido muy creativa, entonces siempre estoy pensando una cosa, estoy pensando otra, y pienso aquí, pienso allá, y a la hora del orden, pero a ti no te va a pasar. Mira, yo ya lo aprendí y te voy a dar 3 tips. Mira, te estoy encontrando tres tips que para mí son la clave del éxito en cualquier emprendimiento que tú tengas. Entonces, pues vamos a decir, primero comunicación, segundo tiempo y tercero orden. La comunicación, eso es lo más importante, es que tú tengas una muy buena comunicación con tus equipos de trabajo o con las personas con quienes estás organizando tus actividades. Independientemente de que no tengas un equipo, tú cuando estás haciendo cualquier tipo de emprendimiento tienes relación con personas. Entonces la comunicación es la clave, una comunicación clara. Una comunicación clara surge de que tú logres organizar tus ideas. Entonces, para mí, las cosas más difíciles que me han pasado es que amanezco con idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, y llegaba y le decía a todo el mundo, mira, estoy pensando esto, estoy haciendo esto, y cuando me daba cuenta, todo el equipo, la gente estaba colapsada. No, que Pilar dijo esto, pero Pilar dijo esto, pero Pilar dijo esto, y Dios mío, yo hice eso. Y sí, yo era la culpable de toda la desorganización de las cosas. Entonces ahora ya soy más consciente de eso. Y antes de dejar salir todas las ideas que tengo en mi cabeza, lo que hago es las organizo y analizo cómo van a impactar esas ideas en las personas a quienes yo les estoy entregando información. Si la persona está preparada para recibir la información, si tiene la capacidad, si está entre sus funciones, y si no, pues tengo que ajustar eso. Tú tienes no solamente que entregar una información y comunicarte, sino tienes que asegurarte que la persona que está recibiendo la comunicación sea la persona correcta, que realmente esté preparada para recibir una instrucción, una información o una orden bueno, cualquier relación de tipo empresarial o de negocio o actividad propia. Bueno, todo aquí es válido. Entonces tú tienes siempre que entender a quién te estás dirigiendo, y si es un grupo, pues con mayor razón tienes que lograr que la comunicación que tú estás entregando, que la información que tú estás entregando, pues sea la correcta para ese grupo, y que cada persona sepa cuál va a ser su rol, su objetivo, y no que comiencen entre ellos a enloquecer, porque no vas a querer eso para tu negocio. Por favor, no lo hagas. A mí me ha costado muchísimo y no quisiera que a ti te llegue a pasar lo mismo. El tiempo, wow, el tiempo, eso sí es otra cosa difícil, porque tenemos muchas dudas de tiempo. Perdemos el tiempo en tantas cosas que a veces no son tan importantes para la organización. No quiero decir que nos volvamos unos robots que simplemente llegamos a las 8 de la mañana o 7 o 6 de la mañana, bla, sentados sin 15 minutos de descanso y no podemos hacer absolutamente nada, y salimos a las 5 de la tarde y a veces trabajamos hasta las 10 de la noche. Y no es eso. Realmente el concepto de tiempo es evita las fugas de tiempo. Hay muchas actividades que realmente hacemos que no nos están generando valor dentro de la organización o dentro de lo que tú haces. Entonces, ahí sí ya va en cada uno de nosotros detectar realmente qué es lo que nosotros nos está quitando tiempo y qué no nos está dando valor. Ahí viene un tema también importante en el tiempo, es que tú tienes que dar tus prioridades y darle prioridad a las cosas que te dan valor. No le des prioridad a esas cosas que realmente no te están dando valor a la organización. Con eso tú vas a optimizar muchísimo tu tiempo y vas a tener tiempo para ti, vas a disfrutar tiempo para tu familia, porque ese concepto del tiempo en la organización es muy complejo. Hay algunas personas que dicen el tiempo es oro, y eso es cierto. Es importantísimo el manejo del tiempo en todo lo que tú haces. Por último, el orden. O sea,
época, cuando era primero la una y luego la otra, y te va a costar plata, te va a costar dinero, te va a costar tiempo. Entonces, eso tienes que ligarlo a un conocimiento, hacer tu checklist y tú determinar realmente qué va primero. Entonces, para que yo logre este objetivo, para que logre este punto, para llegar de A a B, primero tengo que hacer esto. Y cuando tú puedes definir primero qué es lo que tengo que hacer para llegar al punto B, asegúrate de hacer eso primero. No lo hagas, no intentes siquiera, no, es que me queda más fácil hacer primero el otro punto. No, porque eso te va a costar muchísimo. Entonces, sé ordenado para todas las cosas que tú tengas que hacer. Todo, absolutamente todo tiene un orden. Identifica cuál es ese orden, cuál es el paso a paso. Para eso pues han hablado mucho de procedimientos y ese tipo de cosas. Pero el orden es fundamental. Y en ese tema del orden, de una vez aprovechas y sacas toda la basura que tengas por ahí, todos los procesos que no te sirven, todo lo que estás haciendo que es yo lo llamo la basurita de la empresa. Elimina eso, limpia tu organización de todos esos procesos tóxicos y de todas esas cosas que no te generan valor. Y pues nada, yo sé que muy seguramente este consejo te va a servir, esta experiencia. Si tú tienes algo que contar de cómo ser yo más organizada, por favor. A mí, honestamente, me ha tocado buscar personas que me ayuden a ser organizada. Yo soy muy dispersa con la creatividad y entonces con el análisis y las ideas y todo lo demás, pero trabajando en equipos con personas muy organizadas, entonces eso sale divino, precioso. Cuéntame de ti, cómo va tu negocio, cómo va tu empresa. Por favor, si te parece que este video te sirve en algo, un clic de like, suscríbete, voy a subir más videos para nuestra escuelita de emprendedores. Dime qué tema quieres y con muchísimo gusto aquí estaremos. Chao, fileros, adiós, chao.